Bueno, estamos resolviendo unos cuantos ejercicios. Bueno, seguimos en la parte de estática de fluidos, ¿no? Yo creo que esta clase, si es que nos alcanza tiempo, vamos a ver dinámica de fluidos, pero pues como no están, tampoco solo habían hecho una clase con el INGE, entonces, y además creo que era clase que no han pasado, ¿no? Entonces, por esto del feriado, bueno, no feriado, ¿no? Por esto de la suspensión de clases, tampoco hemos podido pasar nosotros la anterior clase, ¿no? Entonces, bueno, tampoco estamos atrasados. Comenzaremos, sigue con estática de fluidos. Vamos a resolver este ejercicio de su práctica. Nos dice, a ver, vamos a acomodar esto. Bien, una barra uniforme, aquí está, ¿no? Una barra uniforme de, nos está dando su masa, ¿no? Entonces siempre es bueno anotarse todos los datos, ¿no? Entonces, aquí podríamos anotarnos datos, ¿no? Datos, bien, la masa, bueno, podemos poner una masa minúscula, digo, masa de la barra. Dice que es 8 kilogramos. Que indica que es uniforme, pues que está uniformemente distribuida, ¿no? Que no hay un poco de masa a un costado y pues el otro lado sea solo vacío, ¿no? Entonces, que está uniformemente distribuida nos indica que la masa, el peso gravitatorio gracias a esa masa va a actuar, dice, en el centroide de gravedad, ¿no? Entonces, con eso nos trata de decir con barra uniforme. De 2 metros de longitud, una longitud L, dice 2 metros, cuya densidad es relativa, ustedes podrían acompañarme, ¿no? Copiando y pues en sus papeles, aquí mientras yo lo escribo, entonces lo copian en unas hojitas y eso presenta, ¿no? Por lo menos ya tienen un ejercicio de su práctica. Bien, 2 metros de longitud, cuya densidad es relativa, entonces nos está dando la densidad relativa de la barra, ¿no? Entonces, bueno, para algo siempre debe ser densidad relativa de la barra, dice que es igual a 0,5. Es adimensional la densidad relativa, ¿no es cierto? Bien, puede girar alrededor de un eje horizontal, tal que pasa por uno de sus extremos situado debajo del agua, ¿no? Ahí está la articulación, como se indica en la figura. Bueno, vamos a hacer el inciso A, y el inciso B ya es netamente estática, ¿ya? Entonces, a ver, haremos el A, dice, ¿qué peso W debe colocarse en el otro extremo de la barra de modo que quede sumergido 1,5 metros de la barra, ¿no? Entonces, bueno, nos está pidiendo el peso W. Bien, aquí vienen las respuestas, ¿no? Siempre en las respuestas se los he acompañado, dice que el peso es 0,5 kilogramos, pero esto no es peso, ¿no? Esto es masa. Entonces, bueno, en realidad nos está pidiendo la masa, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice peso, entonces tendríamos que hallar el peso y luego la masa, ¿no? Entonces aquí no es que yo lo he formulado mal, ya está así escrito, este es un ejercicio de los propuestos del libro de Humberto Leiva, ya de Humberto Leiva, Física 2, entonces bueno, en el propuesto dice peso W, ya, pero pues sabemos que esto no es pues peso, esto es masa, ¿no? Pero pues igual tenemos que llegar a este resultado, tenemos que interpretar bien y pues llegar a los resultados que nos dicen, ¿no? Usualmente no estoy viendo que el Humberto Leiva tenga errores de typeo como lo tiene el libro del ingeniero Mendoza Paricollo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, resolvemos esto rápidamente. Tenemos una barra, siempre es bueno hacerse un diagrama de cuerpo libre, ¿no? A ver, vamos a dibujarnos la barra aquí a un costadito. Em, bueno, así más o menos, ¿no? Una barra un poquito más larga, ahí digamos. Bien, entonces sobre esa barra, bueno, un poquito más largo, a ver, un poquito más largo, así cosas. Ahí. Sobre esa barra dice que están actuando las fuerzas, bueno, a 1,5 de su distancia está sumergido, dice, ¿no? Entonces esta barra, ¿qué longitud va a tener? Va a tener una longitud de 2 metros, bueno, de 2 metros, ¿no? Y pues de esta barra está sumergido, dice 1,5, entonces la mitad y la mitad de la mitad, ¿no? Hasta ahí más o menos. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí dice que está sumergido y esto es 1,5. Bien, entonces hasta aquí está sumergido. Aquí sería el nivel del agua. Nos indica que es agua, ¿no? Bien, entonces, como es una barra, no es una compuerta ni nada, pues directamente principios de empuje, ¿no? Entonces, sobre esta parte el empuje es igual al volumen desalojado, ¿no es cierto? Entonces, volumen del líquido desalojado. Entonces, bueno, el empuje sabemos que va a actuar en el centroide de ese sólido que está sumergido. Entonces, bueno, el centroide más o menos, a ver, vamos a hacerlo de este color celeste, el empuje. Bueno, por ahí, digamos, ¿no? Ahí más o menos va a entrar el empuje. ¿A qué distancia? A una distancia, pues, al centroide de esta barra, ¿no? Y solo la barra sumergida, o sea, 1,5 y la mitad de esta barra va a ser, pues, 0,75, ¿no? Eso va a ser la distancia al centroide. Entonces, lo haremos con una línea recta de color celeste igual, desde aquí, digamos. Bien, a ver, desactivaremos esto, desde aquí, hasta ahí, digamos, esa distancia es 1. Bueno, 0,75. 0,75 desde la articulación, ¿no? Desde la articulación. Aquí está la articulación, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? Dice que es una barra que tiene un peso, ¿no? Bueno, que tiene una masa.
de 8 kilogramos, entonces va a tener también un peso, pero ese peso es de toda la barra, ¿no es cierto? Desde aquí, desde lo que está sumergido e incluso lo que estaba fuera del agua, entonces el peso siempre actúa en el centroide, pero ahora el centroide de toda la barra tiene una longitud de 2 metros, su centroide va a estar a 1 metro, justo en el medio, ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, por aquí más o menos, por aquí va a estar actuando la fuerza de su peso, ¿no? Justo en el centroide de la barra. Listo, y pues también vamos a tener otra fuerza en sentido vertical hacia abajo, que es de este peso, ¿no? De este peso extra, que es hacia abajo igual, justo por ahí, ¿no? Entonces, listo, ya tenemos nuestros diagramas, le pondremos numeracitos, esto que sea el peso de la barra, y esto que sea el peso W que no conocemos, ¿no? Que queremos conocer. Listo, entonces aquí, directamente aquí, obviamente en esta articulación tenemos dirección horizontal en O, digamos, ¿no? Aquí que se llame O, y también tenemos una dirección vertical en O, ¿no? Entonces, bueno, nuestra incógnita, el empuje, podemos conocer, conocemos el peso de la barra, la única incógnita que nos falta es pues este peso extra, ¿no? Entonces, bueno, sumatoria de torques en este punto O para eliminar estas reacciones y así vamos a despejar este pesito de la barra, perdón, este peso extra y con eso ya estaría prácticamente resuelto el ejercicio. Entonces, bueno, de forma verbal ya hemos hecho el análisis, ¿no? Del ejercicio, entonces comencemos a resolver. Esto es la fuerza de empuje, ¿no? La fuerza de empuje. Entonces, empuje, sabemos que es lo mismo que densidad, gravedad por volumen desalojado, ¿no? Pero pues el volumen del líquido desalojado va a ser la cantidad de barra que esté sumergida, ¿no? Entonces, miren aquí, pongan atención. Esta barra, yo quiero el volumen de este pedazo de la barra sumergida, ¿no? Entonces, este es 0.5, que está afuera ya, 0.5. Así, de lo que está sumergido. El volumen, entonces, pues yo necesito el área de la sección transversal, ¿no es cierto? Entonces, el área y lo multiplico por su longitud, ¿no es cierto? Entonces, área por longitud me va a dar volumen. Entonces, yo necesito el área de la sección transversal y por la longitud, y la longitud que está sumergida dice que es 1.5. 1.5. Listo, ya tengo el empuje, el peso W de barra va a ser igual a masa, 8 kilogramos, por gravedad. Listo, y este peso W ya lo manejaré así nomás como si fuese una fuerza, peso W extra. Bien, entonces aquí me estaría faltando conocer el área. ¿Cómo vamos a conocer el área de la sección transversal de esta barra? Bueno, para eso nos va a servir siempre todos los datos, ¿no? Hay que anotarse, tener en cuenta siempre a cada momento los datos que nos ha dado el problema, ¿no? Entonces por eso a un costadito nos anotamos. Aquí medio más. Bien, tenemos la masa y estamos usando, la longitud igual estamos usando, bueno, todavía no todo, no solo estamos hallando esta longitud pequeñita de 1.5. La densidad relativa no estamos usando, ¿no? Y tampoco vamos a utilizar porque el empuje no depende de eso, el W de la barra, perdón, el peso de la barra no depende de eso, este W extra no depende de eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la densidad relativa? Bueno, miren aquí las unidades, estamos trabajando en kilogramo metro, ¿no? Entonces, sistema internacional. Entonces, si la densidad es relativa de la barra, la densidad relativa de la barra es 0.5, o bueno, 0,5, esto es lo mismo que comparación de densidades, ¿no es cierto? La densidad de la barra sobre, cuando no nos dice relativo con respecto a algo, asumimos que es relativo con respecto al agua, ¿ya? Entonces, sobre la densidad del agua. Pero la densidad del agua en sistema internacional nosotros conocemos, es 1000, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta densidad del agua voy a pasar a multiplicar y va a ser 1000 por 0.5. Entonces, la densidad de la barra es lo mismo que 1000 por 0.5 y eso es 500. 500, bueno, y ahora sí no es adimensional porque la densidad del agua no estamos manejando en adimensional, va a ser kilogramos metro cúbico. Listo, ya tengo la densidad, pero yo no quería la densidad, quería el área, ¿no? Entonces, el área, bueno, la densidad de la barra va a ser lo mismo que masa sobre volumen, ¿no? Masa de la barra sobre el volumen de la barra. La masa de la barra sabemos que es 8 y el volumen va a ser de toda la barra. Va a ser desde aquí abajo hasta aquí arriba, es una longitud 2 y el área por la longitud. Va a ser el área de la sección transversal por la longitud, pero la longitud total de la barra es 2 metros, ¿no es cierto? Entonces, A por 2. Listo, y la densidad dice que valía 500. Listo, y de aquí ya me despejo el área va a ser, esto lo paso a multiplicar y esto lo paso a dividir, el área va a ser 8, bueno, 8 dividido entre 2 es 4, ¿no? 4 sobre 500 que lo estoy pasando a dividir, 500. Listo, y de aquí saco el área que va a valer, eso me van a confirmar, por favor, vamos a ver, con calculadora siempre, ¿no? Hay que estar trabajando, a ver, es 4 sobre 500, 8,
por 10 a la menos 3. Bien, eso me confirman ya, por favor. A ver, vamos a revisar para no estar haciendo cálculos en vano, ¿no? A ver, el área. ¿Dónde tenemos? Eh, bien, creo que no lo tengo anotado. Entonces me confirman ya si estamos trabajando bien. Ahorita igual vamos a ponerle pausa al video y lo confirmamos. De momento sí, ya tenemos el área. Creo que está bien. 8, 2, 500, 4, 500. Sí, debe estar bien. Bien, ahí tenemos el área. Bueno, digo de que debe estar bien porque siempre hay que revisar todas las fórmulas que hayamos utilizado bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el área. Conocemos, bueno, conociendo el área podemos conocer el empuje. Conocemos el peso de la barra, es decir, 8 por gravedad y ese peso W. Ahora sí, tenemos que aplicar sumatoria de torques en el punto O. Bueno, a ver, esto tiene que ser igual a cero para que esté estático, ¿no es cierto? Entonces consideramos positivo en el sentido horario. Positivo, entonces, sumatoria de torques en el punto O va a ser igual. A ver, tenemos eh, este peso W que está en sentido hacia abajo, ¿no? Entonces, pero pues como estamos haciendo sumatoria de torques sobre la barra, no está perpendicular, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos el ángulo de inclinación para hacer una proyección de esta barra, una proyección en este sentido, en sentido horizontal, para pues ese va a ser el brazo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Necesitamos para este peso W, para ese peso extra, necesito su brazo, y su brazo está a 90 grados, o sea, necesito esta distancia de aquí, ¿no? Todo esto. Entonces, ¿cómo voy a hallar esa distancia? Necesito el ángulo, ¿no es cierto? Necesito el ángulo, este ángulo de inclinación, este ángulo tita, digamos. Bien, y ese ángulo tita, ¿cómo puedo hallar? Es aquí donde vamos a utilizar este... Bueno, miren aquí, lo dejaremos nomás este tita de momento, porque este tita en realidad no nos va a ayudar. Van a ver, miren aquí, porque todas las fuerzas son verticales, ¿ya? Entonces, bueno, miren aquí, lo haremos nomás como sabemos. Va a ser fuerza por el brazo, y este brazo es pues el cateto de este triángulo rectángulo que se ha formado. Miren, a ver, lo voy a dibujar aquí abajo. Yo tengo aquí tal, medio más, se nos ha formado un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí, tal, tal, ¿no? Entonces, aquí yo tengo 90 grados y justo aquí está actuando ese peso extra W, ¿no es cierto? Y esta hipotenusa vale 1.5 y 0.5 vale 2 metros, no es la barra en total, 2 metros. Entonces se nos ha formado un triángulo rectángulo, yo necesito este cateto. Entonces, pues, usando este ángulo tita, yo podría descomponer este 2, 2 por coseno de tita me va a botar este cateto, ¿no es cierto? Entonces, el brazo de esta fuerza extra W va a ser 2 por coseno de tita. Entonces va a ser fuerza W, W por brazo, y eso es 2 coseno de tita por 2 coseno tita. Bien, hasta ahí para una fuerza. Para la otra fuerza, que es el peso de la barra, actúa justo en el medio de toda la barra. Y toda la barra tiene una longitud de 2 y el medio va a ser una longitud de 1, ¿no es cierto? Entonces, la longitud de la hipotenusa para este peso W va a ser 1. Pero yo no necesito esa longitud, necesito el brazo. Entonces va a ser 1 por coseno de tita. Más, porque está en sentido horario, más 1 por coseno de tita. Eso es el brazo. ¿Y cuál es la fuerza? El peso de la barra, WB, ¿no? W de la barra. Listo, entonces lo haremos a un costado más chiquitito. Ahí nomás. Bien, y pues el empuje que está en sentido antihorario, entonces negativo, negativo y su brazo es 0.75. Entonces, 0.75, pero ese no es el brazo, ¿no? Es 0.75 por coseno tita, por coseno tita. Coseno tita y pues la fuerza es el empuje. Listo, esas son las únicas tres fuerzas que están actuando sobre la barra, lo igualamos a cero. De estas tres fuerzas yo necesito, miren aquí, es lo que les decía, miren, aquí tengo coseno tita, aquí tengo coseno tita, aquí también tengo coseno tita, ¿no? Entonces, ¿qué tal si me factorizo el coseno tita y lo mando a dividir? ¿No? Entonces, pues se va a ir, ¿no es cierto? Entonces, coseno tita con coseno tita con coseno tita se simplifican, ¿no? Entonces, miren, cuando todas las fuerzas son en el mismo sentido, pues el brazo podemos asumirlo la distancia, aunque no sea perpendicular, ¿ya? Entonces, cuando son en el mismo sentido, en este caso son verticales, ¿no? Entonces, bueno, solamente pasa en ese caso, ¿ya? Entonces, miren, aquí el tita no nos va a ayudar en nada, ¿no? Entonces, aquí nos podemos despejar este peso W extra que necesitamos. W, bueno, 2 por W, 2 por W va a ser lo mismo que, esto lo voy a pasar al otro lado a sumar, 0.75 del empuje, menos, esto lo voy a pasar a restar, peso de la barra. Bien, entonces este 2 lo voy a pasar a dividir, va a ser todo esto sobre 2. Listo, y ahí ya tengo una fórmula, ¿no? Entonces de aquí necesito el empuje, y el empuje va a ser igual, bueno, aquí tengo una fórmula para el empuje, ¿no?
Aquí, nos copiaremos aquí abajo, control C. Aquí abajito, el empuje es lo mismo que densidad de gravedad por el área por la longitud. Pero el área vale, aquí arriba, 8 por 10 a la menos 3 metros, no metros cuadrados. Metros cuadrados, aquí el área vale 8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bien, entonces aquí simplemente hay que reemplazar, ¿no es cierto? La densidad del agua es 1000. 1000 por 9.81. Bueno, aquí lo pondremos. Va a ser 1000. Bueno, miren aquí, 1000 por todo esto, ¿cuánto va a ser? 1000 por 8 por 10 a la menos 3. Creo que se van a ir, ¿no? El 10 a la menos 3 con el 1000. Sí, entonces nos va a quedar 8 nomás. Entonces, 1000 por esta área, pero esto vale esto. Entonces nos va a quedar 8 nomás. 8 por 1.5 por gravedad. Bien, ese sería el empuje. Todavía no estoy trabajando con redondeos ni nada así, porque pues el resultado nos va a salir algo interesante. Bien, entonces, bien, con todo esto puedo calcular el W. W va a ser igual a 0.75 del empuje. 0.75, pero el empuje vale esto. 8 por 1.5 por gravedad menos el peso de la barra, pero el peso de la barra es, ¿dónde está? 8 por gravedad, 8 por gravedad. Entonces va a ser 8 por gravedad. Todo esto sobre 2. Bien, entonces aquí tal vez podríamos hacer ahora sí en la calculadora. Va a ser 0.75 por 8 por 1.5 menos 8, y eso nos queda 1. Ah, miren aquí. Aquí arriba todo esto nos ha quedado 1. Interesante, ¿no? Entonces, 1, pero por la gravedad. La gravedad todavía no metida a la calculadora, entonces aquí arriba nos queda 1 por la gravedad. O sea, la gravedad no más, la gravedad medios, ¿no? Entonces, interesante. El peso de ese bloque extra había sido la gravedad, el valor de la gravedad medios. Y como estamos hablando de peso, va a ser en newtons. Bien, pero siempre hay que seguir las respuestas, ¿no? Miren aquí la respuesta dice que salía en kilogramos. Entonces, miren, conozco el peso de ese bloque extra, de este bloque W. Conozco su peso, entonces para conocer su masa sabemos que el peso es lo mismo que masa de ese bloque W por gravedad, ¿no es cierto? Entonces yo necesito la masa, entonces va a ser em, la masa de ese bloque W, masa de W, va a ser igual a peso sobre gravedad. Listo, yo conozco el peso, dice que es gravedad medios. Gravedad medios, todo esto sobre gravedad. Listo, aquí gravedad con gravedad se simplifica por extremos y medios y nos queda un medio nomás. Entonces el peso, bueno, la masa, ¿no? La masa de ese bloque W, en este caso el libro lo dice peso, pero pues sabemos que esto es masa, ¿no? Es 0.5, 0.5, porque es un medio, ¿no es cierto? Y un medio es 0.5, y como estamos en el sistema internacional, kilogramos. Listo, y esto sería la solución a ese ejercicio bastante sencillito. ¿No es cierto? Simplemente era con empuje, y eso sería la solución. Hasta ahí, pausa el video. Vamos a ver. Bien, vamos a resolver otro ejercicio. Nos dice en la figura, se muestra una puerta con bisagras, ¿no? Aquí está esa puerta, tal cosa, ¿no? Todo esto con bisagras en su parte inferior, aquí está articulado, dice, y sostenida con un soporte simple en su parte superior. Bien, la compuerta separa dos fluidos. Calcule la fuerza neta ejercida sobre la puerta por el fluido de cada lado. O sea, este fluido va a producir una fuerza hidrostática sobre esa compuerta, ¿no es cierto? Y pues este fluido también, ¿no? Entonces este fluido va a producirlo en sentido hacia la derecha y esto en sentido hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y su ubicación igual va a ser diferente, porque miren, las alturas de los fluidos son diferentes también, ¿no es cierto? Entonces va a variar, bueno, quizás no varíe el centro de presiones, pero pues las fuerzas sí van a variar. Ahorita vamos a ver. Bien, nos dice, después calcula la fuerza ejercida sobre la bisagra y sobre el soporte, ¿no? Entonces, bueno, a ver, trataremos de resolver este ejercicio. Primero siempre los datos, ¿no? Los datos, aquí no hay muchos datos, ¿no? Creo que todos los datos están en el gráfico, entonces lo haremos más grande para poder ver bien los gráficos. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Diagrama de cuerpo libre, entonces. Resolución. Bien, nos facilita que es una compuerta vertical. Entonces, pues fácilmente nos dibujamos una compuerta de color amarillo, digamos, ¿no? Un color que pues ustedes lo conozcan, bueno, que se diferencia que es una compuerta, ¿no? Usualmente de color amarillito, rojo, se lo pintan, ¿no? Entonces, bien, en un lado dice que está un fluido con una determinada altura, ¿no es cierto? Este está articulado ahí. Aquí hay un fluido, ¿qué es? A ver, dice que es agua. Ahí, entonces su densidad, estamos trabajando en sistema, bueno, todo está en metros, conviene trabajar en sistema internacional. Entonces la densidad del agua es, sabemos, es 1000, ¿no es cierto? 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Listo? Entonces esto es pues la densidad del agua.
Y pues a este lado está actuando otro fluido de color amarillo porque parece que es aceite. Ahí dice, ¿no? Entonces un fluido y dice SG. Este SG es lo mismo que gravedad específica, ¿ya? Y gravedad específica es pues la densidad relativa, ¿no? Entonces nos está dando la densidad relativa del aceite, es 0.9. Pero como estamos trabajando en el sistema internacional, pues lo multiplicamos este 0.9 por la densidad del agua y nos va a dar que la densidad del aceite es 900 kilogramos metro cúbico. Bien, esto es según este libro, ya este es el libro MODS, el MOD de hidráulica. Bueno, aquí lo dice que la densidad del aceite es 0.9. Otros libros utilizan como la densidad del aceite como 0.8, la densidad es relativa, ¿ya? Pero pues eso depende de la bibliografía. En este libro pues vamos a seguir nomás lo que nos digan los datos. Listo, conocemos densidades, tendríamos que determinar las fuerzas, ¿no? Las fuerzas sabemos que aquí, gracias a este fluido, va a actuar una fuerza en sentido hacia la derecha, más o menos por ahí, ¿no es cierto? Y este fluido, pues también una fuerza en sentido hacia la izquierda, ahí. Bien, entonces podemos calcular la fuerza debida al agua, le daremos el nombre, esto que sea la fuerza de agua, digamos, ¿no? La fuerza de agua, y esto que sea la fuerza, el de la derecha que sea la fuerza de aceite. Bien, entonces primero las fuerzas, ¿no? Antes de dar los sistemas coordenados y todo lo demás, la fuerza del agua va a ser igual a densidad, gravedad, por altura al centro de gravedad, por el área sumergida, ¿no? El área de la compuerta sumergida. Esta densidad es la densidad del líquido. Ya este líquido es pues agua, entonces su densidad 1000. ¿Qué nos estaría faltando aquí? La altura al centro de gravedad de la compuerta sumergida. Ya entonces, aquí ya nos está dando esa altura. Miren, la compuerta del lado izquierdo está sumergida, dice, una altura de 2.5 metros. O sea, desde aquí hasta aquí abajo, para el agua hay una altura de 2.5 metros. Entonces, como estamos trabajando directamente a alturas verticales, pues, y pues la compuerta igual está vertical, no es una compuerta inclinada, entonces pues los yes, o sea, con el ingeniero han visto alturas yes, ¿no es cierto? Alturas yes y distancias x, y también alturas verticales, alturas h, ¿no es cierto? Entonces, como estamos hablando de una compuerta totalmente vertical, pues en este caso los yes van a coincidir con los h's, ¿ya? Entonces, bueno, se nos facilita mucho más el ejercicio. Bien, entonces necesitamos h al centro de gravedad. Va a ser la mitad, ¿no es cierto?, de la compuerta sumergida. Si todo es 2.5, pues la mitad va a ser h al centro de gravedad, va a ser igual a 2.5 medios. Porque estamos hablando del centroide, ¿no es cierto? Y el centroide de lo que está sumergido va a ser la mitad. 2.5 dividido entre 2 nos va a dar 1.25 metros, ¿no? Bien, ¿y el área? ¿Cuál va a ser el área? Ah, nos estaría dando, faltaría profundidad, ¿no? A ver, veremos aquí. Nos dice, en la figura se muestra una puerta con bisagras en su parte inferior y sostenida por un soporte simple en la parte superior. La puerta separa dos fluidos, calcula la fuerza, tal, tal, tal. No está dando profundidad, ¿no? Bien, aquí está, pues. Miren, aquí está. Nos dice, la puerta tiene 0.60 metros de ancho. Ahí está. Entonces, esta sería la profundidad. Bien, pensé que faltaba algo en el ejercicio. 0.60 metros de ancho, entonces el área de esa parte sumergida, o sea, a ver, vamos a verlo más o menos aquí, digamos. Bueno, vamos a hacer un dibujo y lo vamos a borrar rápidamente. Ya, esta partecita de aquí, lo que estoy pintando, eso lo estamos viendo pues de una vista de perfil, ¿no es cierto? Entonces, una vista lateral, pero pues si lo vemos en su proyección isométrica, sería más o menos así ese pedazo de la compuerta, ¿no? Más o menos así, así más o menos, ¿no? Solo el pedacito que está sumergido, entonces más arriba igual estaría un poquito más de la compuerta, ¿no es cierto? Entonces aquí a este lado sería el agua, ¿no es cierto? Agua. Y más abajo de esta compuerta, más o menos a este nivel, estaría el aceite, ¿no es cierto? El aceite. Bueno, entonces más o menos así estamos viendo, ¿no? Entonces este pedacito es lo que está en contacto con el agua, entonces necesito esa área. Entonces, ¿cuál va a ser? La altura, y la altura vale 2.5 por la profundidad que vale 0.6. Entonces, eso va a ser el área. Entonces, ya hemos hecho un análisis isométrico, ¿no es cierto? Eso ustedes lo pueden hacer bonito en hojas, o si no, pues directo así mentalmente, ¿no? Si no, también en una hoja de cálculos, ¿no? Entonces, bueno, habiendo hecho ese análisis, el área va a ser igual a base por altura. La base es 0.60, 0.60 por la altura. Y la altura que está sumergida es 2.5. 2.5. Entonces, el área va a ser 0.6 por 2.5, dice que sale un medio, bueno, un 1.5 metros cuadrados. Listo, conocemos el H centroide, densidad, gravedad, todo conocemos. Entonces, con todos estos datos podemos calcular la fuerza ejercida gracias al agua, ¿no? Entonces va a ser densidad, vale 1000, por gravedad 9.81, por H al centroide que vale 1.25, por el área que vale 1.5, y eso nos va a dar una fuerza del agua 18.393.75, o bueno, como 75 newtons.
¿ya? Directo a las unidades, ¿no? Porque estamos trabajando todo en el sistema internacional, entonces no nos preocupa mucho, ¿no? Entonces ya está, la fuerza del agua ya conocemos. La fuerza del aceite. Bueno, como estamos hablando del agua, calcularemos también su guía al centro de presiones. Agua, bueno, y el guía al centro de presiones va a ser para el agua. A ver, guía al centro de presiones, sabemos que por fórmula esto es lo mismo que guía al centro de gravedad más la inercia centroidal, y esto es inercia de área, sobre y el centro de gravedad por el área, ¿no? Entonces la inercia centroidal nos estaría faltando, ¿no? La inercia centroidal es lo mismo que la inercia, pero de la parte sumergida igual. O sea, esta área que está sumergida, ya hemos hecho esos datos, su proyección, ¿no es cierto? Va a ser un área más o menos así. Solamente el área que está sumergida, o sea, desde aquí hasta aquí abajito. O sea, este área va a tener una altura de 2.5. Bien, entonces la inercia de esta área, sabemos, pues, ¿no es cierto? Es la inercia y centroidal. Pero miren, esta área tiene dos inercias. ¿Con respecto a qué eje vamos a calcular la inercia? Bien, vamos a calcular la inercia, esto el docente creo que no les ha dicho, la inercia con respecto a un eje paralelo a la superficie del agua, o sea, a la superficie del fluido. Miren, aquí el fluido está así, ¿no es cierto? Ahí, esta parte es la parte sumergida de la compuerta. Entonces, nosotros vamos a calcular el momento de inercia de área con respecto a un eje que sea paralelo a la superficie del agua. ¿A qué me refiero? Miren, vamos a calcular la inercia con respecto a este eje, ¿ya? A ese eje. Porque miren, nosotros también podríamos calcular la inercia centroidal, pero con respecto a este otro eje, ¿no es cierto? En este caso, si fuese con respecto a este otro eje, sería altura al cubo por la base sobre 12, ¿no es cierto? Pero eso pues no es la fórmula que conocemos. Nosotros sabemos que la inercia de este rectángulo, así como el docente les ha enseñado, es base por altura al cubo sobre 12, ¿no es cierto? Entonces, esa inercia es con respecto a este eje, ¿ya? A este eje, que es paralelo a la superficie del agua, ¿ya? Entonces, bueno, con respecto a este eje, la inercia de este rectángulo va a ser base, y la base es 0.6. 0.6 por la altura, 2.5 al cubo la altura, y pues sobre 12, ¿no? Entonces la inercia centroidal de esa parte va a ser base 0.6 por la altura 12, no, 2.5, ¿no? Por la altura 2.5 al cubo sobre 12. Listo, entonces aquí podemos conocer la inercia centroidal de ese pedazo de compuerta, va a ser 0.6 por 2.5 al cubo sobre 12. Listo, y esto dice que vale eh, 25,32 avos. ¿En qué unidades? Metro por metro cúbico, metro a la cuarta, ¿no? Metro a la cuarta. Así son las unidades de inercia de área, ¿ya? Metro a la cuarta. Listo, entonces conocemos la inercia, conocemos ya el centro de gravedad, ¿no? Y el centro de gravedad pues, va a ser lo mismo que las alturas. La altura del centro de gravedad. Y la altura del centro de gravedad tenemos, dice que es 1.25 metros, ¿no? Metros. Listo, conocemos el área es 1.5 metros cuadrados. Listo, metemos todo esto a la fórmula y vamos a sacar que Y al centro de presiones es lo mismo que Y al centro de gravedad. Ustedes me acompañan con sus calculadoras. Y el centro de gravedad dice que es 1.25 más la inercia, y la inercia es 25,32 avos. Todo eso sobre Y al centro de gravedad, y eso es 1.25 por el área que vale 1.5. Listo, y dice que es 5 tercios. Muy bonito, ¿no? 5 tercios, 1.666, ¿no? 1.6667 metros. Esta es la distancia del Y al centro de presiones para el agua, ¿ya? O sea, para este lado del agua. Bien, ahora pues para el aceite, lo mismo, ¿no? Lo mismo, es más que difícil, estos ejercicios son largos, ¿no? Aceite. Para el aceite, bueno, para trabajar con medidas exactas, este 1.6667 es lo mismo que 5 tercios, ¿ya? 5 tercios. Bien, para el aceite, la fuerza del aceite va a ser densidad del aceite, gravedad. Bueno, esto el docente les ha dicho peso específico del aceite, ¿no es cierto? Es lo mismo, perdón, eh, sí, peso específico del aceite, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Densidad de gravedad es lo mismo que el peso específico. Entonces, por la altura del centroide de gravedad, pero pues para el aceite va a cambiar, porque